Espero que la hayan realizado, así como sus compañeros de otros grupos las han ido revisando. En la tarde tuve un problema con el internet Tigo, supongo que más de uno lo debe haber tenido, ya, pero ahora todo está bien. Vamos a ver. En caso que se corte o algo, volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ya? Ahí está. Vamos iniciando la clase del día de hoy entonces. Pregunta. Ayer nos quedamos repasando el banco de preguntas y llegamos a una partecita. Creo que nos quedamos en la número 197. ¿No ves? Creo que es ahí o más adelante. A ver, ¿me recuerda? ¿Dónde quedamos ayer? ¿Dónde quedamos ayer? Me avisa cuando se vea en pantalla, por favor, el banco de preguntas. Ya se ve. Ya, perfecto. Ahí está. Nos quedamos, no recuerdo bien, 195, 197, por ahí más o menos nos hemos quedado ayer, ¿ya? Le había dejado de tarea que completen el banco de preguntas y que traigamos las dudas el día de hoy, porque si no había dudas íbamos a introducirnos a una nueva unidad, ¿no ve? Ahí está. ¿Terminaron la tarea o no terminaron? A ver. Sí, dice, ahí está José. José es de los buenos, hizo la tarea. Vamos con los demás. ¿Terminaron la tarea o no terminaron? A ver. Voy a suponer que su silencio es porque terminaron. No me escriban al privado. Ya, ahí está. Escriban en general. Voy a suponer que todo el mundo terminó la tarea, ya que nadie habla. ¿No ve? Voy a pasar a preguntar si hay dudas acerca de los ejercicios del 197 en adelante. ¿Hay dudas o preguntas? No. Yo tengo Ya, una duda sobre el práctico que dio la otra vez. ya, claro. Pregunten ahora. Cuando tenemos que restar vectores en notación polar y tenemos que Ya, usar la fórmula, ¿no? sí. ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Se mantiene el ángulo mayor o tenemos que restar los ángulos? Digo porque en el práctico, si se restan los ángulos, se forman ángulos notables, ¿no? Pero no estoy seguro. Ya. Pasa que lo he mal acostumbrado. Para hacerlo más fácil para mí en la pizarra, con la idea de que para mí sea más fácil, siempre he trabajado con un vector apoyado en el eje, ¿no ves? ¿Se han dado cuenta? Y el otro vector está levantado, formando entre los dos un ángulo, que yo he llamado θ. Así los he mal acostumbrado. Y en el práctico les he dado un ejercicio donde los dos vectores están suspendidos, no hay ninguno apoyado en el eje. Así está el problema, ¿no? No me acuerdo. Uno tiene 70 grados, el otro tiene creo que 10.
Es uno de los ejemplos, ¿no? Hay otro que es donde es 55 y es 10. Ya, ahí está. A la hora de aplicar la ley de los cosenos, dice que la resultante es igual a la raíz de el módulo de A más el módulo de B al cuadrado más menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que los separa. Lo voy a escribir aquí. Dice, ángulo entre los vectores. No es el ángulo de A, no es el ángulo de B, es el ángulo entre los vectores. Cuando yo hacía este ejemplo, ejemplo A y B, supongan que θ vale, no sé, 60. Da la casualidad que el ángulo entre los dos vectores también es 60, ¿no? Porque A está apoyado en el eje. Cuando trabajo aquí, el ángulo entre los vectores es esta zona de acá. Es la diferencia entre los dos, entre 70 y 10. Entonces aquí me obliga a restar 70 menos 10 para llegar a los 60. Y sí, lo he puesto a propósito como para que ustedes resten y encuentren un ángulo notable para que puedan trabajar. Lo que pasa es que no hemos mal acostumbrado. Como el vector A siempre está apoyado en el eje positivo, aquí lo que le resta en realidad es 0, por lo tanto sigue saliendo 60. ¿No ves? En cambio acá, cuando le resto 10, recién me salen los 60. Recuerden el término, ángulo entre los vectores. No dice el ángulo del vector A, tampoco dice el ángulo del vector B. Eso sería la respuesta a su pregunta. ¿No ve? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Sí, tiene que calcular el ángulo entre los vectores. En este caso, se lo he puesto fácil. Podría haber colocado otro ejemplo, claro. ¿Cómo sería un poco más complejo? Aquí sí está abajo, a ver, veamos. Imagine usted que un vector está aquí y el otro vector está en el otro cuadrante. El ángulo de este, mire, es 130. Y el otro lo voy a poner fácil, 10 grados. ¿Cuánto es el ángulo entre los vectores? El ángulo entre los vectores en realidad va a ser este pedacito, ¿no? Que hay desde A hasta B, para que sea 120. Para que cuando usted aplique coseno, esto sea menos 0,5, ¿no ves? Igual sigue siendo un ángulo notable. Pero tengo que restar los valores. Es más, el ángulo entre los vectores, entre los vectores lo calculo por teoría de ángulos. ¿Ya? Creo que teoría de ángulos ustedes avanzan en matemática, deben avanzar cuando empiecen. ¿Se entiende la respuesta o no? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pueden hacerla ahora, si es de vectores ya. No dudas existenciales, dudas con respecto al tema. ¿Sí? Si no, para entrar a la otra unidad, ¿ya? Entramos entonces a la otra unidad, ¿ya? Entramos a la unidad. La siguiente unidad que teníamos que repasar de sexto de secundaria, si ustedes son bachiller 2020, alguno o ninguno se habrá podido introducir al tema de electricidad. Arrancamos este curso de nivelación con unidades, donde yo creo que está la mayor importancia, y luego lo complementamos con vectores, la parte más complicadita de vectores. Luego vamos a hacerlo más fácil. ¿Por qué? Porque son las bases que necesitamos para introducirnos a estudiar lo que es electrología, lo que me interesa. Vengo acá y digo entonces, ahora sí, entremos a la unidad. Y escribo electrología. El estudio del fenómeno eléctrico en general. Eso es lo que vamos a estudiar. Fenómeno eléctrico. Con el conocimiento que ustedes tienen y con todo lo que les rodea actualmente, ustedes pueden darme a detalle el comportamiento del fenómeno eléctrico. Algunas cosas ya entienden, incluso sin estudiarlas, porque vivimos rodeados por todo lo que funciona con electricidad. Para nuestros primeros físicos, en cambio, era mucha la desventaja, ya que primero
Era muy raro el uso de la electricidad. Segundo, no contaban con las herramientas y la mayoría de las cosas tuvieron que deducirlas del comportamiento. Uno de ellos, Tales de Mileto. Señor Tales de Mileto es una de las primeras referencias que nosotros tenemos con respecto a tratar de explicar el fenómeno eléctrico. Este señor, que era filósofo, pensador, comerciante, matemático, curioso, investigador, tomaba lo que es el ámbar, la resina de los árboles fosilizados, y lo frotaba, ¿no? Lo frotaba con un pañito o lo frotaba con metales o lo frotaba con algo y se daba cuenta que esto adquiría ciertas propiedades eléctricas. Nosotros le llamamos propiedades eléctricas, ellos no le llamaban propiedades eléctricas todavía, ¿ya? Y podía atraer o podía repeler pequeños pedacitos de tela, pedacitos de pluma, ¿no? Pequeños fragmentos de suelo, podía traerlos, manipularlos, y decía el señor Tales de Mileto, existe una fuerza invisible que fluye a través de todos los elementos. ¿No ve? Fluye a través de todos los elementos que le permite pasar de uno a otro. No se entendía en su tiempo y tenía razón, porque el fenómeno eléctrico, eso era alrededor del año 600 antes de la era común, el fenómeno eléctrico durante mucho tiempo estuvo asociado al ocultismo, la magia, lo sorprendente, lo extraordinario. Es más, aquellos que practicaban la magia y el espectáculo sabían investigar un poco más de la electricidad con la intención de sorprender a su público. ¿No? Es así como fue tomando forma la electricidad. Cualquiera que manipulaba o conocía la electricidad, ¿no ve? Lo utilizaba para sorprender al público. Muchas personas, incluso por no tener el cuidado necesario, perdieron la vida. Nosotros ya sabemos por qué, ¿no? Actualmente sabemos por qué. La electricidad es peligrosa. Le fueron dando forma. Personas como Faraday, como Volta, como Tesla, como Edison, ¿no? Como Ampere, como Ohm, ya le fueron dando forma a la electricidad. Un ejemplo de qué tan empírico era esto es el señor Faraday. A pesar que no tuvo una muy buena educación, terminó trabajando en una librería donde él terminó autoenseñándose. Luego en un laboratorio que mientras el profesor descansaba, él terminaba de hacer algunos experimentos, se le permitía hacer algunos experimentos que han dado base a todo lo que nosotros conocemos hoy día como electricidad. La verdad, demasiado avanzó sin haber estudiado tanto. Porque, por ejemplo, las bases para el primer motor eléctrico. ¿Por qué? Porque se dedicaba se dedicaba a la experimentación. No teníamos ni idea de cómo se manejaba el tema del fenómeno eléctrico. Incluso la palabra electricidad, a pesar de ser una palabra griega que significa ámbar, que viene del griego electro, las primeras veces que se utilizó esta palabra fue el físico Gilbert alrededor del año 1600 en adelante. Por eso Gilbert es considerado en la actualidad como uno de los primeros padres de la electricidad. La palabra electricidad pasa lo mismo que nos pasó con la palabra vector. A pesar de venir del griego, los griegos no la utilizaban, ¿no ve? Fue en el siglo XVII en adelante donde a alguien se le ocurrió utilizar el término y ahora la asociamos con todo lo que tiene que ver con el fenómeno eléctrico. Lo vamos a estudiar en tres partes, ya, así. Electricidad. Luego, cuando ya tengo claro el fenómeno eléctrico, voy a estudiar la electrostática, las cargas en equilibrio, luego el movimiento, la electrodinámica y finalmente voy a estudiar el fenómeno del magnetismo.
fenómeno electromagnético. No teníamos idea de cómo estudiar ni qué era qué. ¿Cómo se puede estudiar sin tener las herramientas, sin tener parámetros, sin tener idea de lo que estamos haciendo? La mayoría de las cosas, de las bases, se las hicieron por, se puede decir, suponiendo ciertas características. Una de las más llamativas es lo mismo que hacía el señor Tales de Mileto, frotando cosas, ¿no? Yo frotaba cosas y me daba cuenta que se cargaban y se descargaban las cosas. Para darle base a todo esto que no se entendía, uno de los experimentos fue el que nos ayudó. Este experimento que se llama el péndulo eléctrico, el cual consistía en tener una pequeña base de madera o de metal. Aquí yo amarraba un pequeño hilito, un hilo aislante, y aquí le colgaba una bolita de corcho o plastoformo, bien pintadita, una bolita descargada, y de pronto agarraba otro objeto y lo frotaba. Lo frotaba y lo acercaba. Cuando hacía esto podían pasar dos cosas. O la bolita de plastoformo era empujada hacia atrás o la bolita era atraída hacia el objeto, ¿no? Yo frotaba y lo acercaba, frotaba y lo acercaba. Ahí está, en un tubito. A través de esta experiencia, de este experimento, lo primero que pudimos denotar es que existe algo que es positivo y algo que es negativo. ¿Por qué no llamarlo carga? Vamos a decir, cuando yo froto algo, hay algo que se carga y hay algo que se descarga. Y depende de qué está hecho el material que estoy frotando. Por ejemplo, si esto es plástico, se carga de cierta forma. Y si lo cambio por vidrio y lo froto contra otra superficie, actúa de otra forma. O la bolita es atraída o la bolita es repelida. Entonces aparece la primera idea de tener una carga positiva y una carga negativa. Ahí está. Casado con lo que decía el señor Tales de Mileto, de que toda sustancia, ¿no ve?, es capaz de fluir, esta sustancia invisible fluía a través de todo. Entonces apareció el concepto de masa eléctrica. Ahí está. Apareció el concepto de masa eléctrica o carga eléctrica. Para decir, ¿cuál es el concepto de carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se caracteriza en el estado de electrización de un cuerpo. Se lo puede llamar también masa eléctrica. Vamos a decir nosotros electricidad. Todos los materiales cuando son frotados adquieren una carga, a partir de ahora ya podemos decir ya, sea positiva o negativa. Con el concepto que teníamos de, la idea que teníamos de Tales de Mileto, la experiencia en el péndulo eléctrico, se pudo deducir que si yo tengo un cuerpo, este posee cierta carga, ya sea esta masa eléctrica, ya puede ser que sea o positiva o negativa. Continuamos experimentando y nos dimos cuenta de algo, a través de la experiencia nos dimos cuenta de algo. Aquí lo voy a grabatear, que en realidad el señor no tenía toda la razón, ya que no todos los cuerpos permiten que la electricidad fluya a través de ellos. Así aparece el concepto y la clasificación de buenos conductores, malos conductores. Ahí está. Unos cuerpos van a ser buenos conductores, otros cuerpos van a ser malos conductores. Y unos van a ser ni uno ni lo otro, semiconductores. Aquellos materiales que dejan fluir
con facilidad la electricidad a través de ellos. Nosotros le llamamos buenos conductores. Aquellos materiales que no permiten o dificultan a través de ellos en gran medida el paso de electricidad, le llamamos malos conductores. Y aquellos donde yo intervengo para manipularlo, ya sea que se convierta en un buen conductor o en un mal conductor, le llamo semiconductores. Ahí está. En la actualidad ya lo tenemos un poco más claro y decimos cuáles son considerados por excelencia buenos conductores. A ver, cuáles son los, para nosotros, cuáles son considerados por excelencia buenos conductores. Los metales. Serían los metales. Serían los metales. Nosotros nos dicen el agua. Un buen conductor y nosotros inmediatamente pensamos en los metales. Mientras más noble es el metal, mayor es la conductividad de este. Por ejemplo, empezamos la lista. El oro, por excelencia, buen conductor. La plata, el cobre, ¿qué más? Mercurio, hierro, aluminio, ¿no? Algunos metales. El agua por sí sola, siendo agua, H2O, no es un buen conductor de electricidad. ¿Ya? ¿Qué le da la característica de conductor al agua? La presencia de la materia orgánica, la presencia de las sales minerales, ¿ya? Eso le da las propiedades de conductor. Pero pasa que en la naturaleza no encontramos agua pura, ¿no? No hay agua pura. Toda el agua que nos rodea ya está en contacto con sales minerales y los demás. Por lo tanto, se convierte en un buen conductor, ¿no? Es por eso que el agua conduce. El agua en el suelo, claro que sí, porque está en contacto con sales, minerales y los demás. ¿Ya? Profe, una pregunta. Entonces, ¿no sería semiconductor? Porque si yo lo manipulo, puede no ser un buen conductor. Usted dijo el agua pura. Pura, su estado puro. Escúchame, actualmente existen ferias, no sé si ustedes han visto, ustedes que le encantan las computadoras, ferias donde los sistemas de refrigeración de las nuevas tecnologías, de las nuevas computadoras, son a través de aceites minerales. ¿Han visto? Un CPU sumergido en aceite o un CPU sumergido en un tipo de agua diferente, un agua desionizada, dicen, ¿no? Un agua completamente neutra. Sí. Esta agua no conduce electricidad y las partes están sumergidas en esto. No sé si han visto o no han visto. Sí, también sí. con Sí, alcohol y demás. La del aceite lo deben haber visto, ¿no? La de los aceites minerales. ¿Ya? Ese es un ejemplo de cómo, lo que dice su compañero, cómo yo puedo manipular el agua para convertirlo en, ya sea en un aislante o en un conductor, ¿no? Ahí lo usan como refrigerante. ¿Ya? A ver, el cuerpo humano también es un buen conductor por la presencia de aguas, minerales, hierros y todo lo demás. Nos convertimos en un conductor de la electricidad. Malos conductores. A ver, ejemplo de malos conductores. ¿Cuál es un mal conductor para nosotros por excelencia? A los malos conductores, la ahora, madera. Aislantes le llamamos nosotros, ¿no? Ahí está. La madera sí es un aislante. Madera. La goma. La goma por excelencia. Plástico. La goma, el plástico, por excelencia son aislantes. Las personas que trabajan en el servicio eléctrico vienen cubiertos de goma, ¿no? De caucho para aislarse. ¿Qué más? En los ¿Qué postes del carbón? ¿Han visto en los postes de luz? Hay unos pequeños aparatitos así, de color blanco, donde usted ve metal y ve cable y ve apoyado y flotado al poste. Está ahí como forma de aislante. ¿Es el vidrio? Vidrio también. Vidrio es un aislante. Falta. ¿Qué más? Cerámica. Una pregunta, profesor, disculpe, una pregunta. ¿El carbón sería un conductor o un aislante? El carbón, dependiendo de la forma en que se presente, lo puede usar como semiconductor. En la actualidad lo usan como semiconductor. ¿Ya? Por ejemplo, gracias, en este experimento que de la bolita, esta bolita está pintada con grafito alrededor. La idea era neutralizar la bolita, no es una bolita de plastoformo. ¿Ya? No sé si te lo dije, estaba pintada con grafito. El grafito es una forma de carbón, ¿no es? Dependiendo de la forma en que se alinee su carro.
Ya, vamos. Madera, goma, plástico, vidrio, cerámica, porcelana, algunos de ejemplos de malos conductores, aquellos que no permiten el flujo de electricidad a través de ellos. Semiconductores, aquellos que donde yo manipulo la dirección del flujo para convertirlo en un aislante o en un conductor. En la actualidad, el concepto de semiconductor es demasiado utilizado. Ustedes saben que la industria del entretenimiento, las consolas, por ejemplo, cada vez necesitan ser más potentes. Las computadoras en un principio eran demasiado grandes, a medida que fueron, que pudieron hacer esos circuitos mucho más pequeños, fueron mejorando y fueron haciéndose más pequeñas. Cada consola, por si ustedes no saben, manejan ciertos semiconductores que están patentados. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, los PlayStation, el material del cual están compuestos algunos semiconductores de esta consola, son únicos de ellos. Y la región donde los extraen, única en África, ¿no? No hay otro lugar en el mundo donde puedan sacarlo. Lo mismo le pasa a los iPhones, ¿no ves? Una región de China le exporta las tierras raras que le llaman, con las que fabrican los semiconductores para los circuitos de sus dispositivos. ¿No ves? En la actualidad, cualquier semiconductor que aparece, cualquier semiconductor que aparece, está patentado. ¿Cuál es la idea? Poder regular con facilidad la cantidad de electricidad que pasa a través de ellos y poder disminuir la temperatura que genera esto, ¿no? La pelea siempre ustedes saben que es con respecto a que las cosas se calienten por su uso. Temperatura. Bueno, ahí están. Decimos nosotros buenos, malos, aislantes. Semiconductores. A ver, alguno, el germanio. El silicio. Germanio, silicio, por ley el silicio. Todo lo que tenga, algunos no tienen ni nombre, están patentados toditos. A ver, todos los compuestos de los chips de los dispositivos electrónicos, ¿no ves? Microchips. Hay algunos ejemplos. En esta parte de los conductores, buenos conductores, en el examen que tenemos nosotros se presenta una pregunta y dice, ¿cuál de los siguientes elementos no es un buen conductor? Entonces yo tengo que identificar cuál es bueno, cuál es malo, tal vez cuál es semiconductor. Como tarea, siempre les dejo, van a completar aquí la lista, googleando un poquito. Ok, Google, ¿ya? ¿Cuál es buen conductor? ¿Cuál es semiconductor? ¿Cuál es mal conductor? Aquí no se abrió Google. Ahí está. Ya, ahí. ¿No ven? Completan la tablita. ¿Ya? Electrostática. Ya le vamos dando forma. No podemos estudiar un tema si no lo tenemos claro. Ya tenemos claro la palabra electricidad, el concepto vago que tenemos, porque sigue siendo vago el concepto. ¿Ya? Con este experimento y con el modelo atómico de Bohr, el modelo atómico de Bohr, dice, ¿cuál es el modelo atómico de Bohr? Yo le pregunto a ustedes, no sé si se acuerdan del modelo atómico de Bohr, pero si yo les pido a ustedes que recuerden la vez que intentaron enseñarle el átomo, ¿qué se le viene a la mente? A ver, yo les digo, ¿cómo represento un átomo? ¿Qué se le viene a la mente? Aquí arribita lo vamos a dibujar. Una esfera rodeada de anillos. Ya, una esfera rodeada de anillos. Perfecto, es el mismo modelo que yo recuerdo. He tenido la oportunidad de tener un microscopio a mano, pero no me he dado, nunca he dado el tiempo para mirar realmente un átomo. Y dice, es cierto, esta es la idea que todos tenemos de un átomo. Un núcleo, y que es una esferita, y está rodeada de unas carguitas ahí que están dando vueltas a su alrededor, ¿no? El modelo atómico de Bohr. Con el nacimiento del modelo atómico de Bohr, donde se distinguían los tres partes, el núcleo rodeado, el núcleo compuesto de protones, neutrones, y a su alrededor los electrones. A partir del momento en que tenemos una idea, alrededor de la misma fecha, en los mismos años, siglo XVII, XVIII, a partir del momento que tenemos una idea de una representación de que todos los elementos están compuestos de unos elementos únicos, indivisibles, el átomo. Si bien sabemos nosotros, si recordamos
La idea del átomo no es de este tiempo, la idea del átomo lo tuvo Demócrito hace mucho tiempo. Él decía que todo el universo, toda la sustancia materia estaba compuesta de unas partículas muy diminutas que eran indivisibles, ¿no ves? La idea del átomo de Demócrito. Bohr le dio más o menos una forma y el modelo que todos en la actualidad recordamos. Yo tengo un modelito, por si no sé dibujar bien. Vengo acá, primero voy a ir aquí. Y a ver, hacer esto. Me aguantan ahí, esto es a leña ya. Aquí está. Perfecto. ¿Dónde está mi zoom? Ahí está. ¿Me avisan cuando se ve en pantalla el simulador? Ya. Ahí está. Yo tengo el modelo atómico que todos recordamos. Voy colocando pequeños protones y neutrones en el núcleo. Aquí al ladito tengo una tablita de los elementos, ¿no ves? ¿La ves? Están los símbolos de elementos. Voy colocando electrones y el nombre del elemento va cambiando. Miren, ahora es hidrógeno. Ahí le coloco y vamos a aumentar más protones. Ahora se convirtió en helio. ¿Ves? Un neutrón más. Otro protón. Ahora es litio. ¿No ves? Esta es la idea básica que tenemos nosotros de lo que es un átomo. ¿No ves? Tenemos que pensar que en el tiempo que se les ocurrió no había la tecnología suficiente para poder verlo. Es decir, no lo vimos y dijimos, es así como lo recuerdo. No, a alguien que estaba bastante inspirado se le ocurrió una idea y lo clasificó en tres. Está compuesto de protones, neutrones, electrones. Y aquí aparece un concepto que ustedes estudiaron en química bastante, que si gana electrones o si pierde electrones, ¿se acuerdan? Si pierde electrones, esto queda cargado positivamente. Y si gana electrones, queda cargado negativamente. No sé si recuerdan. No importa si no lo recuerdan. La idea en general es esa. La idea en general es esa. La idea de cargar algo y descargar. ¿Ya? Ahí está. La idea de cargar algo y descargar es lo que nos ayuda a ir formando el concepto. No tenemos ideas, ni yo, ni ustedes, ni los físicos de ese tiempo tenían idea hacia dónde va esto. Todo era empírico. Hay personas que perdieron la vida por tratar de demostrar experimentos que no tuvieron el cuidado necesario. Ahora sabemos que la electricidad puede ser peligrosa. ¿Ya? El modelo atómico, el cargarse y descargarse, la idea de positivo y negativo con distintos materiales que yo voy frotando, me da dando la idea de cómo se comporta, ¿ya? Cómo se comporta la electricidad en general. Ya tengo la idea de que hay una masa eléctrica, ¿ya? Tengo la idea de una masa eléctrica, es la carga eléctrica del cuerpo. Esta carga puede ser positiva o negativa. Ya sé que algunos ganan electrones, otros pierden electrones, se cargan y se descargan. Y digo, ¿cómo se conduce esta electricidad para nosotros? En nuestro vago modelo que tenemos, un modelo muy vago. Las formas de cargarse y descargarse un cuerpo son tres para nosotros. ¿Ya? Bueno, eran tres en ese tiempo. ¿Ya? Tres formas. Por frotamiento, como lo hacía el señor Tales. Yo agarro y froto algo y esto se carga positivamente, ¿no? Vengo y lo acerco a los papelitos y comienzo a manipularlo. Eso por frotamiento. Por contacto. Ustedes están con sueño, quieren enchufar el cargador y lo agarran el cargador por la parte metálica, ¿no? Lo agarran por la parte metálica y enchufan una patita y ¡tan! Le da una patada por contacto directo. La otra forma es por inducción. Cuando yo tengo, tal vez no se entienda muy bien ahorita, cuando yo tengo algo y lo he cargado completamente, esto por inducción, y lo acerco a otro cuerpo que está descargado y provoco que este se vaya cargando en sí. A ver, vamos a ver un modelito en el simulador, ¿ya? Tengo aquí en el simulador. Profe,
Sí, sí, Una pregunta. sí. Si yo descargo cantidades masivas de electricidad, o más o menos así, ¿no ves? Alto voltaje, encima de un objeto ya descargado, este se cargaría y se volvería una especie de imán o algo así, disculpe. Una duda. Ya. Vamos a ver los electroimanes, para suerte suya, vamos a ver los electroimanes, ¿ya? Un ejemplo que yo le podía dar sin entrar a detalle es que el flujo de electricidad, eso es electrodinámica, ya. Cuando algo está conduciendo, imagine usted que este es el cuerpo, y este cuerpo está conduciendo hartísima electricidad por él, ¿no? Está fluyendo la electricidad, alrededor de este cuerpo se forma un campo magnético, ya forma de la misma idea que tienen los imanes, que es capaz de atraer. Cuando usted tiene por decirlo, una barra de acero y usted se acerca al poste de luz, no sé cómo, pero apareció ahí cerquita del poste de luz, y usted intenta con una barra de acero, trata de mover una rama de un árbol o algo, estando, póngale 80, 50 centímetros lejos del cable. El cable, como está en movimiento una cantidad exagerada de electricidad, el cable adquiere propiedades magnéticas, como un imán. Y usted, aunque esté lejos con la herramienta, el cable lo atrae, funciona en forma de imán, se convierte en un electroimán, ¿ya? Ya. Vamos a verlo en el simulador, a ver. Luego ¿Qué le no voy a profe, ¿qué no pasaba que se creaba ese rato un arco eléctrico? un arco eléctrico. Otra vez está entrando a electrodinámica. Primero tenemos que entender lo que es el flujo, ¿ya? Y luego vamos a entrar a lo que es campo magnético, ¿ya? A ver, estoy poniendo en el simulador algo sencillo, ¿ya? Vamos a empezar con cosas sencillas. Tengo un pequeño globito, acá, ¿no ve? Globito, ahí está. Así lo vemos nosotros. El flujo eléctrico lo ve así, la electricidad lo ve así. Unas cosas están cargadas en forma positiva y otras cosas están cargadas en forma negativa. Yo tengo un globito aquí de goma, yo agarro y digo, voy a frotar este globito a una chompa, ¿no ve? Ahí está, algo de lana, comienzo a frotar. Todas las carguitas, ¿no ve? Todas las carguitas que son negativas comienzan a pegarse al globo bajo la superficie. He cargado al globo en forma negativa. Lo acerco a una superficie, mira, lo acerco a una superficie, y esto es el proceso de inducción, ¿no? El proceso de inducción. Obliga a que la superficie, como esto está cargado negativamente, el globo, ¿lo ve? Representado por los puntitos azules, obliga a que delante las dejen a las cargas positivas y las cargas negativas se vayan atrás. ¿Cuál es la idea? La idea es el equilibrio, ¿ya? Allá se va a equilibrarse. La idea es el equilibrio, ¿no? La idea es el equilibrio, poder equilibrar el sistema, ¿ya? Esa es la idea que tenemos nosotros de equilibrar. Aquí tengo un globito. Por un lado el globito es atraído, por el otro lado es repelido, ¿no? Le ponen delante las cargas negativas. Esa es la inducción, ¿ya? Así se produce electricidad a distancia. En la actualidad, un poco más sofisticado, solo para tener una idea. Ahí está. Ahora sí, ya sabemos que existe el concepto de tales de Mileto es que fluye, pero ya sabemos que no todos los materiales sirven. Hablemos de los buenos conductores. Perfecto. Estos buenos conductores tienen cierta masa eléctrica o carga eléctrica. Esta carga eléctrica, a través de esta experiencia, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no ve? Justamente este señor ¿cómo se llama este señor? Benjamin Franklin, con el experimento del rayo, logró demostrar que el rayo es una forma de electricidad, y más adelante a este experimento los nombro, unos van a ser cargas positivas, otros van a ser cargas negativas. Ya tenemos la idea de masa, ya tenemos la idea de cargas positivas y negativas, con la idea del el átomo que pierde y gana electrones, que se carga y se descarga. Ya tenemos una idea más o menos como base para la electroestática. Entramos entonces. Comienzan a aparecer las primeras luces. Comienzan a aparecer las primeras luces para mí. Y digo yo, la electroestática está apoyado en dos leyes fundamentales. La primera le vamos a llamar primera ley de la electroestática.
en forma general, cualitativa, ley cualitativa. Para mí, la ley cualitativa, cuando la escucho, no es más que el cómo. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué es qué? ¿Quién es quién? ¿Qué es qué? ¿Quién es quién? ¿Cómo funcionan las cosas? Agarra, como ya tenemos una idea más o menos aguñada, agarramos y decimos, ¿me avisan hasta dónde se ve? Creo que hasta ahí se ve. Sí, se ve desde ahí. Agarramos y decimos, con todo lo anterior, lo que nos queda claro que sí, existen cosas que son positivas y existen cosas que son negativas. Existen cosas que se cargan y se descargan. Positivo y negativo. A partir de ahora, unas cargas van a ser positivas y otras cargas van a ser negativas. A partir de ahora, las cargas que tienen un signo diferente, lo que son diferentes, se atraen entre sí. Ahí está. Experimentan cierta fuerza de atracción. Cargas de signo diferentes experimentan cierta fuerza de atracción. Ahí le dibujo la fuerza F con la que se atraen los diferentes. A partir de ahora, las cargas que son del mismo signo, así, ya sean positivas o negativas, se repelen entre sí, se empujan. Igual estas negativas empujándose. Ahí está. Comienza a tomar forma para nosotros el estudio de la electricidad y la electroestática. A partir del momento que alguien establece, con todo lo anterior visto, dice, bueno, ley cualitativa. Profe, Unas van a ser positivas. Sí, lo ¿qué escucho. pasa con si hay un elemento descargado? ¿No se sentirá atraído por ninguno de los dos? Un elemento descargado. Ya. Mire, Que no tenga carga positiva ni negativa, que sea neutro. ya. Lo voy a poner acá otra vez, ya. Ahí está. Lo voy a reiniciar. Esta pequeña cosa, una franela, parece una chopita, está cargado de forma positiva y negativa, ¿no? Tengo este globito que tiene unas cuantas cargas o está descargado, ¿eh? Yo agarro por frotación y comienzo a frotarlo, ¿eh? Comienzo a frotarlo. Y esto se lleva, solo las negativas se está llevando. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo queda cargada esta franela, esa chompa? ¿Queda cargada en forma positiva o en forma negativa? No importa lo que responda usted. En forma positiva. Cuando eso que está usted dice, eso que dice que está descargado, mire, cuando aparezca otro cuerpo, imagínense que no es este globo ya, aparezca otro cuerpo y yo lo deje, ese cuerpo inmediatamente lo va a atraer. ¿Qué es lo que lo atrae? No son los cuerpos que se atraen, son las cargas, ¿no? Las cargas. ¿Qué quiere la chompa? Volver al estado donde ella se encontraba así, en equilibrio. Lo que yo hice fue romper el equilibrio y ahora que está desequilibrado, lo intento hacer con otra superficie que está, mire, esta está casi neutra. Lo acerco y me ofrecen las positivas. ¿Por qué me ofrecen las positivas? Porque quieren que las negativas que yo traigo se vayan equilibrando con cada una de ellas, ¿no? Para que el sistema permanezca en equilibrio. Pasa lo mismo con los rayos. Existe cierta fricción en las nubes por el cambio de temperatura, el agua, la humedad, la presión, todo lo que usted quiera, y hace que las nubes se carguen y se descarguen, ¿no ves? Se cargan de cargas negativas. ¿Qué hace la nube? Busca la forma de descargar. ¿Dónde puede descargar? En el suelo. ¿Por qué? Por lo mismo que nosotros estamos haciendo con este globo. Mira, al frotarlo, uno queda cargado positivamente, el otro queda cargado negativamente, entonces el rayo lo que hace es descargar, ¿no? Y vuelve a cerrar el ciclo. Otra vez está neutralizado. ¿Ya? Ahora, vengo acá y digo cualitativa. Unas van a ser positivas, otras van a ser negativas, ¿ya? Y las de signos diferentes, las cargas, a partir de ahora se van a atraer. Y las de signos contrarios se van a repeler. Ley cualitativa. Yo reconozco la ley cualitativa con la palabra
con la palabra cómo funcionan las cosas, qué es qué. A partir de ahora, unas son positivas, otras negativas y está. Pero la pregunta es, esta fuerza con la que se atraen, ¿cuánto es? ¿Cómo puedo cuantificar la fuerza? Y aparece la segunda ley de la electrostática o ley fundamental de la electrostática o la ley de Coulomb, que dice ley cuantitativa. ¿Cuánto se atrae? ¿En qué proporción? Yo dibujo otra vez aquí las dos carguitas que le explicaba. Voy a poner a propósito que una sea positiva y la otra negativa. Y digo, como estas carguitas son de signos diferentes, se están atrayendo entre sí. Ahí está la fuercita con la que se atrae. Imagine usted que yo las he separado cierta distancia de las cargas. A esta la voy a llamar la carga 1, a esta la voy a llamar la carga 2. Y dice, ¿cómo es que se atraen estas cargas entre sí? El señor Coulomb se encargó de explicarlo. Dice Coulomb que la fuerza con la que se atraen estas cargas es igual al producto de una constante K, producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ahí está. La fuerza, y digo yo, estoy seguro que esta es la ley de Coulomb, porque a mí se me parece mucho a la ecuación que usamos en mecánica. En mecánica decíamos la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos que poseen masa era igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado que la separa. Esta es la ecuación de gravitación universal de Newton, ¿no ves? Yo observo la ecuación de gravitación universal de Newton y se parece demasiado. Perfecto. Esto dejamos de lado y nos centramos en lo que ahora nos interesa. Cuantitativa. ¿Con qué fuerza se atraen? La fuerza con la que se atraen es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Le he preparado también acá en el simulador. A ver. ¿Qué tienen para nosotros los simuladores sobre Coulomb? Disculpe, profe, es d al cuadrado, es que lo veo borroso. Sí, es d al cuadrado, es d al cuadrado, es d al cuadrado. Se ve borroso, profesor. ¿Está bien o borroso? Ya esperen un ratito, ya ahorita lo voy a arreglar. Primero voy a ir al zoom. Sí, acá, ¿no? Pensé que era mi señal. Sí, es que es la cámara ya. Hoy día me ha jugado una mala pasada con el grupo de la tarde. Cayó un rayo y se fue el internet. Y la computadora nunca quiso levantar el Google Chrome. A ver, vamos a ver ahora. ¿Mejor o peor? Peor, profe. Peor, dice. Voy a anotar la ley de Coulomb en otro lugar, ya. La vamos a anotar aquí arribita. Donde yo veo que está mejorcito. Aquí la voy a anotar. La fuerza con la que se atraen es igual a la constante, carga 1 por carga 2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ahí está la ecuación de la ley de Coulomb o ley fundamental de la electrostática. A partir del momento en que se establece la ley de Coulomb como el principio fundamental de la electrostática para nosotros, recién comienza todo esto a tener bases científicas. Dejamos el ocultismo, dejamos la magia, dejamos las cosas que no podemos explicar. Ustedes en la actualidad saben todo aquello que no se puede explicar con ciencia, nosotros le llamamos magia, extraordinario, religión o lo que ustedes quieran. Solo es ciencia que no entendemos. Pasaba lo mismo con el fenómeno eléctrico. A partir de esta ecuación, ahora todo tiene sentido. Ahora sí, para mí son positivas y negativas. Ahora sí, las diferentes se atraen. Ahora sí, las de signos iguales se repelen. Ahora sé por qué al frotar una cosa contra otra, una se carga y otra se descarga. Perfecto, decimos. Veamos qué tiene para nosotros el simulador.
Vengo acá y en este programita, no sé si ayuda mucho, las cantidades no me interesan ya. Aquí dice carga 1, carga 2. Para carga positiva señala rojo y para carga negativa señala azul, ¿no? Yo tengo una carguita que estaba ahí en microcolumn, ya. Y agarro y la separo a cierta distancia. A las carguitas las separo a cierta distancia y mire, puedo moverle el valor de la carga desde neutra, que es blanquita, a negativa y positiva. Cuando la pongo las dos positivas, observo cómo se repelen, ¿no? Solamente es para eso, cómo se repelen. Y cuando las pongo una positiva y la otra negativa, puedo ver cómo se incrementa la fuerza en ella. Ahí está. Vamos a mover esta también, a ver. Se nota cómo se repelen, ¿no? Cargas diferentes se repelen, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Rezado las cantidades. Lo que tiene para nosotros la ley de Coulomb. Aquí no indica nada, ¿no? Solo para ver el comportamiento. Observen la flechita de los vectores, ¿no? Ahí se observa. Voy a quitarle esta notación científica. Ahí puedo observar la flechita. Comparado con mis gráficos, yo creo que sí, se parecen, ¿no? Pese a que está borroso. Ahí está. Ley de Coulomb. Ley cuantitativa, ley cualitativa. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Alrededor de este tiempo, donde la electricidad estaba ganando base, muchas personas experimentaban por su cuenta. Algunos sí cobraron reconocimiento y otras, en cambio, no. Aparece la idea de que la electricidad se podía generar. No es solamente que la encontramos en los cuerpos cargada y descargada, sino también la podemos generar. ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama? Otto von Wells construyó el primer generador estático. Más adelante, también la electricidad se puede almacenar y aparecen las primeras ideas de condensadores o pilas o capacitores, lo que hoy en día nosotros lo vemos como algo simple. Una pequeña pilita que tiene un lado positivo y un lado negativo, está separado a la mitad, donde aquí yo tengo almacenado ciertos electrones que quieren, como les dije hace rato, quieren neutralizarse. Lo conecto a un circuito y esto viaja alrededor de todo el circuito para llegar al otro lado y descargarse. Cuando se han acabado todos los que quieren descargarse en el otro lado, finalmente para nosotros queda sin energía eléctrica. Más o menos, creo que he puesto un condensador o no. Un capacitor creo que tengo aquí. Aquí tengo uno. Ahí está. Ya. A ver, vamos a verlo en el zoom. Visa si se ve en pizarra ya. No lo he probado este. Lo quería para tratar de mostrarlo. Ahí está. Una de las primeras ideas. El almacenamiento de electricidad. La idea de la corriente continua en un principio. Yo agarro y conecto esto. Ya. Conecto esto. Voy a conectar el circuito. Ahora sí le doy clic. Le voy subiendo, ¿no? Ahí está. Cómo se carga y se descargan. No sé, no lo he usado nunca. Voy a ver. Ahí está, ¿no? Positivo y negativo. Capacitorcito. Tiene otro. Aquí tiene uno más. Tiene uno más avanzadito. Me muestra el flujo también. Súper. Ahí está. Vamos a aprender a usarlo ya, para electrodinámica. Ahí está. Las primeras ideas de poder generar electricidad, a través de los generadores, las primeras ideas de poder almacenar la electricidad. Se pensaba en un principio que la electricidad iba a quedar de esta manera. Tuvo que aparecer
el señor... Profe, Sí, lo escucho. no se ve la diapositiva, lo estamos viendo usted. ¿No se ve? No, lo estamos viendo su cámara. Pensé que estaba mostrando, a ver, solo voy a mostrar un ratito, a ver. Me avisan si lo ven o no lo ven. De todas maneras, estaba mostrando esto ya. Me avisan si lo ven o no lo ven. ¿La ven la pilita? Sí, ya se ve, ya se ve. Sí, ya Ahí. se ve. Van a disculpar ya. Pensé que estoy hablando solito yo aquí. Ya, ya. Tengo lo siguiente, miren. Ahí está. Ya. Tengo una pequeña pilita, capacitor. Es una de las primeras ideas ya. Todavía no tenemos idea de cómo funciona la electricidad, pero aparece la idea de un generador. A partir de ahí todo cambia. Dicen, la electricidad no solamente aparece en la naturaleza, yo la puedo generar. Y aparece la idea de poder almacenar también. Son las primeras ideas de lo que nosotros conocemos actualmente como un capacitor, como una pilita, ¿no ves? Por ejemplo, aquí en la parte superior, en este ejemplo, solo para mostrarles, ya. Aquí tengo la carguita que quiere llegar al otro extremo. Esto está separado ya. Recorre todo el circuito, en este caso, para llegar hasta el otro lado, descargas. Nosotros aprovechamos ese flujo en esta parte, ¿no? Para poder, en el filamento poder alumbrarnos. Son las primeras ideas y se cree que sí va a quedar así. Cuando la corriente continua dominaba todo, se creía que todo se iba a quedar así, en forma de electricidad, la corriente continua. Cuando entremos a electrodinamica vamos a ver los aportes del señor Tesla, ¿no ve? Y la corriente alterna. Quedó ahí. No se quedó ahí. Por ahora decimos, a ver, cualitativa, cuantitativa. Vamos dándole forma a este concepto de electricidad que habíamos entrado. La electricidad, en forma general, la palabra viene de electro, personas como Tales de Mileto, las primeras personas que tuvieron una idea muy futurista de lo que era la electricidad, como un flujo. El único error que cometió es que no todos los cuerpos permiten el flujo de la electricidad. Ya tenemos nuestra lista de buenos y malos conductores. Hablemos de los buenos conductores. Tienen la capacidad de poder almacenar carga, ¿no? Le llamamos masa eléctrica o carga eléctrica. Nos ayuda el modelo atómico en el ganar electrones, el perder electrones, ¿no ve? Unos quedan cargados positivamente, otros se descargan. Perfecto. Con esa idea y el experimento que borramos acá del péndulo eléctrico, ya tenemos más o menos una idea de qué es y qué no es. ¿No ves? No nos convence. A partir de todas las experiencias anteriores aparece lo borré. Ah, no, aquí está. La ley cualitativa, lo que realmente nos da las bases científicas ya para el estudio de la electricidad. Aparece la ley cualitativa. ¿Qué cosa es qué? Si yo les pongo a ustedes un pequeño circuito, ustedes me van a poder decir qué cosa trae qué. Y es justamente eso lo que debería haber pasado en el segundo bimestre, ¿no? De sexto de secundaria, si son promo 2020. Borro este átomo y digo así. Aquí se supone que ya yo debería evaluarlo. Coloco una carguita, ya esta carguita la llamo positiva, coloco otra carguita y esta carguita la llamo negativa. La coloco a una cierta distancia ya. Imaginemos unos 15 centímetros. Ahí está. Esta carguita le doy su valor en microcoulomb y aquí también le doy el valor en microcoulomb. Ah, me estoy olvidando de algo, ¿no? A partir de la ley cualitativa se establece que, entre la cualitativa y la cuantitativa, se establece que la unidad básica de carga, a partir de ahora, es en coulomb. Coulomb se abrevia con una letra C mayúscula en conmemoración al físico Coulomb. ¿Cómo se escribe? Se escribe así. Ahí está. Coulomb, unidad básica de carga. A partir de ahora, las cargas se van a medir en coulomb o microcoulomb, ¿no? Pequeñas cantidades. Tengo una carguita 1, tengo una carguita 2, tengo sus valores en microcoulomb. Y aquí yo les pregunto, ¿estas carguitas se van a traer o se van a repeler? Si ustedes me dicen,
se van a atraer. Claro que sí, como ya hemos estudiado la ley cualitativa, establecemos ahora que unas van a ser positivas y otras negativas y que las de signo contrario se atraen entre sí. Perfecto, le digo yo. Ha estudiado la ley cualitativa. ¿Cuánto vale esa fuerza con la que se atrae? Ustedes me dicen, claro, a través de la ley cuantitativa yo puedo establecer el valor de esa fuerza. Creo que aquí es la parte que no se ve, ¿no? Ahí está. Creo que se puede ver un poquito más. Ahí está. La ley cualitativa. La fuerza con la que se atraen va a ser igual a una constante que yo le voy a dar, el producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado que la separa. Ahora el ejercicio solo es reemplazar. Perfecto. Hasta ahí bien. Pasa una semana, pasa 2 semanas y lo vuelvo a evaluar. Ahora la dificultad ha subido porque agarro y le pongo otra carga aquí. Estas ya estaban en equilibrio, estamos en electroestática. Agarraron el equilibrio, alcanzaron el equilibrio. Yo traigo una carga intrusa y esta también es positiva. Ahí está. Y dice, ¿a qué distancia la voy a colocar? La voy a colocar a una distancia 10 centímetros. Esta de acá, si esta era la carga Q2, esta va a ser la carga Q3. Entre la carga 1 y la carga 2 que se están atrayendo, aparece una fuerza F1, le voy a llamar ahora. Pero entre la carga 1 y la carga 3 también existe una cierta fuerza. Pero observo que esta carga 1 y carga 3 son del mismo signo. Entonces producen una fuerza de repelsión. Ahí van a repelerse. Le voy a llamar F2 y aquí la está empujando. La carga Q1 la está empujando a la 3, la voy a llamar F2. La misma fuerza para los dos. Estas dos se atraen, estas dos se repelen y estas dos también se atraen. Ahí está. La voy a llamar F3. F3 para los dos. Sobre cada una de las carguitas ahora está actuando dos fuerzas. Si ustedes observan esto, estas son fuerzas. Si esto vale 5 y esto vale 4, ¿hacia dónde es empujada la carga? A ver. ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Su compañero ha repasado vectores y sabe que las fuerzas son vectores. Como son colineales, es bastante sencillo saber hacia dónde se va. Esto se va a mover hasta donde debe, hasta agarrar el equilibrio. Yo sé que va a empujar, si empuja 4 a la derecha y 5 a la izquierda, se va a mover con la fuerza de 1 hacia la derecha. Así sobre cada una de ellas. Son colineales. Vuelven a agarrar el equilibrio, yo la quito esta, y otra vez se rompe el equilibrio. Cuando vuelve a equilibrar, otra vez el sistema se queda quieto. Perfecto. Vuelve a pasar la semana. Nivel de dificultad superado. Ahora hay que calcular dos fuerzas sobre cada una. Y hay que hacer una recta porque son colineales. Los vectores son colineales. Entonces hago una simple recta. Y doy. Usar la ecuación. Restar los vectores y ya está. Sigamos subiendo el nivel de dificultad. Ya pasado. Ya vamos a entrar al otro bimestre. Ya ha pasado más de un mes. Y ahora hemos estado practicando todos los ejercicios resueltos del texto. Y ahora el nivel de dificultad ha subido bastante. Tengo dos carguitas. Esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. ¿Ya? Estos están separados cierta distancia. Vale, 5 centímetros. A esta la voy a llamar la carga 1. A esta va a ser la carga 2. Y tengo sus carguitas en microcoulombs. Ahora coloco una tercera carga. Ahí está, una carguita aquí. Positiva la carguita. Ahora tiene una forma de pirámide. Entre la carga 1 y la carga 2, como son de signos diferentes, aparece una fuerza de atracción. La voy a llamar la F1. La puedo calcular por la ley de Coulomb, ¿no ves? Ahí está, lo calculo por la ley de Coulomb.
Pero como hay una tercera carga, entre la carga Q3 y Q2 aparece otra fuerza de atracción. La voy a llamar yo la fuerza F2. Perfecto. Pero entre la carga Q1 y Q3, como son del mismo signo, aparece una fuerza de repelerse. Ahí está, F3 y F3. Ahora, sobre cada una de las cargas, actúa dos fuerzas. Esto se va a mover hasta que alcance el equilibrio. Mi pregunta ahora es, la carga Q2, ¿con qué fuerza resultante se mueve y hacia dónde? Usted hace un diagrama de cuerpo libre sobre la carguita. Ahí está. Estoy trazando este sistema de eje en su centro, en su centrito. Y observo que pasa esto. Primero aparece una fuerza horizontal, que le hemos llamado F1. Y luego aparece una fuerza oblicua, que hemos llamado F2. Y entre los dos hay un angulito. Ahí está, tita, entre los dos vectores. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? Entre medio. Sí, entre medio es correcto, pero ¿cómo se dice? Paralelograma. En el paralelogramo, ¿no? Como estos son fuerzas, son vectores, tendré que sacar yo el paralelogramo. Y ahí aparece el paralelogramo, famosísimo paralelogramo. Es por eso que hemos estudiado vectores previo al estudiar electroestática. Porque ¿cómo vamos a entender el concepto de una fuerza resultante en el paralelogramo si no repasamos vectores nuevamente? ¿No ves? Hay que adquirir sentido. Dice, esta fuerza resultante, ¿cómo la calculo? Ahora le pregunto, ya no es como hace rato, su compañero dijo 4, 5 menos 4, 1, porque eran colineales. Ahora no son colineales, son oblicuos. ¿Cómo calculo la resultante? Si F1 es dato, F2 es dato y θ es dato. Ahí está, este es dato, dato y dato. F1 y F2 lo calculé por la ley de Coulomb y θ por trigonometría. ¿Cómo calculo la resultante? La ley de los cosenos. La ley de los cosenos. Perfecto. Aquí pongo entonces ley de coseno. Dice a cuadrado, b cuadrado, más 2 veces a por b, por el coseno del ángulo que los separa. ¿Se ve? Sí se ve aquí. Más o menos, ¿no? Se ve. Estoy colocando la ley de los cosenos aquí por si acaso, ¿ya? Si no se ve, esta es la ley de los cosenos. Estoy haciendo muy pequeño. Ahí está. Ahora el nivel de dificultad ha subido. No solamente tengo que equilibrar, calculo sobre cada una, soy consciente de que sobre cada una existe una superposición de efectos, le vamos a llamar. El efecto que causa F1, el efecto que causa F3, el efecto que causa F2, F1 y así, ¿no? Cada una se va a mover, miren, esta hacia acá, esta hacia el centro, mientras esta se va para allá, hasta armonizar el sistema, hasta lograr el equilibrio. Se puede complicar más, claro, pero ya no tiene sentido seguirlo complicando. Se sale de nivel. Por ejemplo, cuando ustedes lleguen a Física 3, en su carrera, los problemas son más complejos, ¿no? Le ponen así, 5 cargas. Ahora, miren, cuando son 3, actúan 2 fuerzas sobre cada una. Si aquí son 5, sobre cada una va a actuar 4. Ejemplo, esta va a tener 4 fuerzas así, a los 4 lados. Y esta también, tener ahí 4, y esta también, y cada una de ellas, y se hace más complejo. Pero para nosotros, al nivel que estamos, ejercicios así pierde sentido. Vamos a tardar 2 horas en hacerlo y el examen es de 10 minutos. ¿Lo ve? ¿Se entiende o no se entiende la idea? A ver. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Entiendo. Ya estamos pasando electrostática y dejamos de lado esto. Dejamos de lado el paralelogramo y lo demás. La idea es que se entienda, ¿ya? ¿Cómo tengo que proceder? Borro esto y digo, a alguien se le ocurre la brillante idea y dice lo siguiente. Voy a subir la cámara ahí. A alguien se le ocurre la brillante idea y dice, si usted dice
que la cualitativa indica que unas son positivas y otras son negativas, y que las de signos diferentes se atraen, mientras que las de signos iguales se repelen. Y usted dice que yo puedo cuantificar la fuerza a través de la ley cualitativa, de la ley de Coulomb, y la fuerza va a ser igual a esta ecuación. Entonces me pregunto yo, si aquí tengo una carguita, la voy a llamar carga positiva, la voy a llamar la carguita Q, ¿cuál es la influencia de esta carguita? ¿Es finita o es infinita? ¿Hasta dónde ella puede atraer a otras cargas? Para lograr responder, yo agarro y le digo, a ver, pruebe pues, y agarra ahí una carguita que la voy a llamar carga Q0, negativa a propósito, para que esta carga pueda ser atraída por esta otra por una fuerza F, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Campo eléctrico. Le llamamos nosotros campo eléctrico al campo de influencia de esa carga Q. Es una región en el espacio. Hoy se habían salido varios. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí están entrando ya. Se lo habrá cortado en internet. Espera un ratito ya. Estoy aceptando a su compañero. Ya. Decía, ya entraron ya. Falta uno. Ahí está. Decía, el campo eléctrico es una región en el espacio donde cada uno de sus puntos existe una fuerza de origen eléctrico causado por una o varias cargas. Ya, ahí está. Lo estoy dibujando con rojo yo, tratando de representar el campo eléctrico que está generando la carga Q. Es el campo de influencia. Ahora agarro esta carguita y comienzo a moverla. La traigo acá. Ahí está la carguita Q0. La agarra, no la agarra, la agarra, no la agarra, la llevo por todos lados la carguita. Y cada vez que la traigo y la acerco, noto que cambia la dirección en que es atraída. En el simulador, creo que tengo un pedacito aquí. Tienen suerte si los tengo yo. Así, acá está. Entonces vengo acá, tengo que hacer así, y después así, y después así. Me avisan si se ve ya, no quiero estar hablando solito. Se ve. Ahí está. No estoy vendiendo cámaras por si acaso ya, ahí está. Ahí está. Tengo una carguita que aquí lo ha exagerado, colocándola de rojo y en medio. Me parece un tiro al blanco. Y tengo este pequeño botón que sería mi carguita, en este caso la carguita Q sub 0. ¿Ya? Miren, yo la alejo la carguita y la acerco. Y lo bueno de este simulador es que me va marcando, ven esa colita que me va marcando la E con una flechita, es la dirección en que actúa el campo eléctrico. ¿Ya? Ahí está. Yo supongo que es porque la carguita es del mismo signo que la carga de en medio. Ahora agarro la carga, la puedo aumentar de tamaño, la puedo disminuir, puedo cambiar el valor de la carga. Claro que sí, podría cambiar el valor de la carga, no sé dónde se puede cambiar. A ver. Ahí está, le he cambiado a carga negativa ahora sí. Ahora es negativa, mientras que la mía es positiva, y voy dándole vuelta, mire, en cualquier punto en el espacio de su campo eléctrico, el vector cambia de punto de aplicación, de dirección y de sentido, ¿no ve? La fuercita es. Nosotros, a través de la experiencia, deducimos entonces y digo, el campo eléctrico es una magnitud vectorial, ya que tiene punto de aplicación, dirección, sentido y cantidad. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque le cambio el valor y cambia inmediatamente el sentido. Ahora la está empujando, ambas son positivas y la empuja fuera de su campo eléctrico. Le llamamos nosotros campo eléctrico a una región determinada en el espacio donde existen fuerzas, ¿no ves? Existen fuerzas de origen eléctrico generadas por una o más cargas. Ahí está. Puedo jugar todo lo que quiera, ¿ya? La idea es esa.
No me gusta cómo lo representa el campo, no importa. Ahí está. Vengo ahora acá y ahora se entiende lo que quería dibujar. Esta es mi carguita Q, la he puesto positiva, y una carguita Q negativa, y la llevo así y voy viendo hasta dónde influye esta carga. Y me doy cuenta que el campo eléctrico es un vector, aparecen así, las flechas de acción de él, hacia todos los lados. ¿Qué es lo que abarca? Como si abarcara su territorio. Le ponemos nombre ya, no sé si se va a ver aquí. Campo eléctrico. A partir de la cualitativa y la cuantitativa, a alguien se le ocurrió determinar, delimitar hasta dónde llega la influencia de una carga. Matemáticamente hablando, ¿ya? Para nosotros en física, el campo eléctrico está representado por una letra E mayúscula, ya que es igual el campo eléctrico. Es igual al cociente entre la fuerza que ejerce la carga sobre la carguita Q, dividido entre el valor de la carguita Q. Ahí está. Si hablamos de unidades, entonces el campo eléctrico en el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide en Newton, mientras que la carga sub cero se mide en Coulomb. Ahí está. En otras palabras, Newton sobre Coulomb. ¿Lo ves? El campo eléctrico es un vector, ya que cambiar el punto cambia el ejercicio. Cambiar los valores de la carga cambia el sentido y cambia la fuerza. ¿Lo ves? Depende de punto de aplicación, dirección, sentido y cantidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profe, a ver. ¿Y si hubiera dos campos y Hay se chocaran entre sí? Hay dos campos. Hay dos campos. No se olvide que esta es una carguita, pero no porque sea carguita chiquita va a dejar de tener su propio campo magnético, su propio campo eléctrico. Ahí está. En el campo eléctrico de esta se están superponiendo las dos, ¿no? Hay una superposición de campos. Podría haber aquí otra, claro. Pongamos aquí, miren, una positiva. Le voy a llamar la carga 2. Ahora la carga Q y la carga Q2 se repelen. Esta va a ser empujada del campo. Trata de ser empujada del campo, de su campo eléctrico. Esta tiene su propio campo, claro que tiene su propio campo. Hay que ver si el campo de esta alcanza para poder atraer a la otra, ¿no? Hasta dónde influye, hasta dónde se ayudan las dos a acercarse. ¿No? Son vectores. Ahí está. Ahora existen tres campos. Tal vez haya más cargas, claro, ¿no? ¿Qué tal si existiesen dos cargas aquí? Una positiva y una negativa. Entre las dos van a hacer una superposición de campos y va a tener un campo magnético mucho más grande, ¿no? Cada uno su propio campo. Cada carga tiene su propio campo eléctrico, no importa el tamaño, tiene su propio campo. Por eso la dibujé la de en medio mucho más grande para tratar de representar cómo ella influye sobre la otra. ¿No ves? Lo hemos explicado, electricidad, la verdad que lo hemos explicado como para bebé ya, así, sencillo, de a poco, despacio, empezando de un concepto muy básico de lo que es el frotar algo, y luego fuimos diciendo una cosa, otra cosa, otra cosa. Recuerden que siguiéndole el paso a las personas que han descubierto el tema de la electricidad, lo que han aportado, que no tenían ni idea hacia dónde iba. Ahora, esto comienza a ser más matemática a partir de cuando empiezan a cuantificar las cosas, ¿no? Ahora que ya existe cómo medir la fuerza de atracción, comienzan a aparecer los problemas, ¿no? Allá puedo calcular el campo eléctrico, claro. En la ecuación de campo eléctrico, la fuerza, esa fuerza, es esta fuerza, ¿no? Acá está. Es esta fuerza. La fuerza con la que lo está trayendo esta carga, dividido entre el valor de la carguita, ¿no? Comienzan a aparecer los valores. ¿Qué se evalúa en esta parte? No se evalúa ejercicio. No tienen calculadora, no van a poder representar microcoulomb ni
llevar al cuadrado cantidades muy pequeñas. Entonces, ¿qué se evalúa en esta parte? Se evalúa reconocer la ecuación. ¿ya? La ecuación de campo eléctrico la tienen que conocer. Es F sobre Q sub 0. Perfecto. Las unidades de campo eléctrico. Newton sobre Coulomb. El concepto de campo eléctrico en general. Perfecto. Así como el concepto de lo cualitativa y la cuantitativa, la ley de Coulomb, de electricidad, de masa eléctrica, de carga eléctrica. ¿No ves? El concepto de electroestática, solo conceptos en la parte de electricidad. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? A ver, hablen ahora o hablen dentro de 23 horas y 16 minutos. Todo ok. Todo ok. Todo ok. Ya, muy bien. Vamos a quedar el día de hoy aquí. Tengo un problema ahora. ¿Cuál es el problema? Dice, este es el problema. El problema que ocurre es que ahora tengo que entrar a potencial eléctrico y tengo que entrar a trabajo eléctrico. Potencial o trabajo eléctrico. Borro esto y tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema no es problema. El problema es que esta carguita Q, que la voy a poner negativa, que se llama Q sub 0, ha sido traída desde muy lejos y está avanzando bastante para poder llegar a ser atraída por esta. En otras palabras, esta carguita ha recorrido un camino. Ahí está. Y digo yo, claro, y la carguita encima, como es una víctima, está siendo atraída por cierta fuerza. Ahí está, la fuerza con la que está siendo atraída. Y nosotros en mecánica hemos desarrollado un concepto. En el tema 8 nosotros vamos a volver a estudiar, ¿ya? Ese es el problema, que no hemos pasado la unidad 8 y que yo necesito que conozcan la ecuación de trabajo mecánico. Tal vez alguno se recuerde. ¿Cuál es la ecuación de trabajo mecánico? El trabajo mecánico. Fuerza, Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Eso es trabajo mecánico para nosotros. La fuerza se mide en Newton, mientras que la distancia en metro. Newton por metro me da la unidad de energía. Los julios, la unidad de trabajo. Aquí voy a hacer lo mismo. Tengo una fuerza con la que se está trayendo la carguita y está avanzando cierta distancia, que yo lo he dibujado como una viborita. Ahora tengo que entrar al concepto de trabajo y potencial eléctrico. Pero como caso, el tema, si no hemos repasado mecánica, dice el potencial eléctrico en cualquier punto de un campo eléctrico será igual al trabajo realizado debido a la unidad de carga positiva. Voy a dividir todo el trabajo que está haciendo esta carguita Q entre la carguita Q nuevamente para poder agarrar. Y ahí está nuestra dificultad. Ese es el problema que tengo. Y a medida que vaya entrando en electrodinámica, salga de electroestática y me entre en electrodinámica, voy a tener el mismo trabajo, porque voy a tener que hablar de energía eléctrica y tengo que hablar de energía mecánica. Tengo que hablar de potencial eléctrico, carga eléctrica, flujo eléctrico y campo, ¿no ves? Magnético. No importa, lo vamos a superar, porque tiene que ser fácil para nosotros, ¿no? De manera simple, de manera que lo entendamos y nosotros podamos explicárselo a cualquier otra persona y esa persona logre entender de la misma forma que lo estamos comprendiendo. ¿Está bien? Ahí está llegando Luis, llegó Cabalingo para despedirnos. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, pueden hacer sus preguntas ahora, ¿ya? Ahora, ¿hasta dónde hemos avanzado? Preguntas. Tengo una pregunta, profesor, pero si es que sería tan amable repasármelo, por favor, es que no está, un ratito no está, tuve un problemita ahorita con mi mascota. Ya, claro que sí. ¿Puede explicar de todo ese círculo allá arriba de la esquina de la derecha? La verdad, no estuve en ese momento que explicó. Sí, por Ya, favor. claro. Para explicarlo, vamos a ir aquí, ¿ya? Aquí está, más fácil.
Ya, el problema es el siguiente. Ya, el problema es el siguiente. Después de la cualitativa y de la ley cualitativa, donde sé que unas son positivas y otras negativas, y sé que las de signos diferentes se atraen y las signos iguales se repelen, la ley cualitativa, está la cuantitativa. ¿Con qué fuerza se atraen o qué fuerza se repelen? La anotamos aquí porque ahí no se ve. Ahí está, encuadradita. La llamamos la ley de Coulomb. La fuerza con la que las carguitas se atraen o se repelen, dependiendo de qué signos son. A alguien se le ocurrió la brillante idea y dijo, bueno, si se atraen y se repelen, esta carga que está aquí en medio, Q, ¿hasta dónde puede atraer a esta carguita, esta carga Q negativa? Nótese que las dos son de signo cambiado. Si mi dibujo no se entiende, entonces nos pasamos al simulador aquí. Ahí está. ¿Se ve el simulador en pantalla? No sé si lo están viendo. Sí, se ve, profesor. Ya. Esta carga rojita acá al medio es una carga positiva. ¿La puedo volver negativa? Claro, ahí está. Una carga. Y esta amarillo es la carguita Q. ¿Ya? La carguita Q. Todo este círculo que parece un tiro al blanco es el campo eléctrico generado por esta carga. Es hasta dónde influye ella, hasta dónde logra atrapar a otras cargas. Si yo veo que se va decolorando es porque a medida que me voy alejando va perdiendo intensidad. Yo agarro esta carguita, mire, y comienzo a darle vueltas por todos lados. La puedo llevar a donde yo quiera, ¿no? A medida que la alejo, el vector crece, se hace pequeño, y a medida que la acerco, el vector crece, ¿eh? La fuerza es mucho más grande. Ahí está. Lo llevo a todos lados y la fuercita va cambiando de dirección. Todo este círculo de tiro al blanco es el campo eléctrico de esa carga, hasta donde ella influye. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de campo eléctrico? Es una región en el espacio donde existen, ¿no ve?, fuerzas de origen eléctrico generadas por una o más cargas, ¿no? En este caso, todas estas están siendo generadas por la carga del medio. Pongámosle de color, color rojo, ¿ya? Ahí está. Ahora el botoncito amarillo es del mismo signo, la está repeliendo. ¿Hasta dónde la puede empujar? Mire, mientras más cerca, mientras más yo la acerque, mayor es la fuerza con la que lo empuja fuera de su campo eléctrico, ¿no? Ahí está. Ese dibujo que estaba allá arriba está tratando de representar el campo eléctrico de esa pequeña carga. Lo primero que quedamos con su compañero es que el campo eléctrico es un vector, ya que tiene propiedades de vector, es decir, punto de aplicación, dirección, sentido y cantidad. Si yo cambio alguna de esas, cambia el resultado. Por eso es un vector. ¿Cuál es la ecuación del campo eléctrico? A partir de ahora, el campo eléctrico, esta región en el espacio donde ella influye, lo vamos a representar por E mayúscula, con una flechita arriba, y decimos el campo eléctrico es el resultado del cociente entre la fuerza con la que la trae la carguita dividido entre el valor de la carga. En el sistema internacional de unidades, la fuerza se mide en Newton y la carguita se mide en Coulomb. Por lo tanto, la unidad del campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb. Esta fuerza F, ¿de dónde sale? Es la fuerza que sale del resultado de aplicar la segunda ley de la electroestática o la ley de Coulomb a la carga Q, a la carga sub cero, ¿no? De aquí sale la F. Esa F es de las dos, dividido entre la carguita que va a ser dato. Hago ese cociente y obtengo su campo eléctrico. Lo que ahora tengo problema para continuar es que tengo que introducirle el concepto de trabajo mecánico para poder introducirle el concepto de trabajo eléctrico, ¿no? Aunque es lo mismo y no está muy complicado, tal vez alguno lo recuerde de cuarto de secundaria, el concepto de trabajo mecánico para asociarlo al de trabajo eléctrico, para luego poder continuar con lo demás, ¿no? Esa es la parte que se perdió. Ya. Ahora estamos en las dudas. ¿Tienen preguntas? Sí, profe. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si existieran dos campos eléctricos y los dos fueran negativos y entre medio de ellos hubiera un negativo? Tuvieran a la misma distancia y ambos tuvieran la misma fuerza. ¿Hacia qué lado se dirige
electrón, la carga negativa. Ya. Vamos a suponer situaciones extrañas. Ya. Voy a tener que borrar algo. Voy a borrar esto. No, esto está muy bien. Acá, no sé si se ve. ¿Puedo voltear la cámara? Claro que sí. Ahí está. Creo que ahora sí se ve. Su compañero supone un campo eléctrico y supone un gemelo. Ahí está. Los dos son idénticos. Si aquí hay una carguita que es negativa, aquí hay otra carguita que es negativa. Si esta vale 10, esta vale 10. Exactamente iguales las dos cargas. Obviamente que entre estas dos se repelen, ¿no? Se van a repeler. Voy a exagerarlo y voy a suponer esto. Que esta llega hasta aquí y que esta otra llega ahí al límite. Supongamos esa situación extraña, donde las dos llegan al límite. Y yo coloco aquí una carga positiva en medio. Eso es lo que quiere, ¿no? Ahí está, una carga positiva. ¿Hacia dónde se va a ir? ¿En el centro? Exactamente. Lo que usted debe pensar es en esto. No piense en el campo eléctrico. Piensen en el ejercicio que yo le di hace rato. Positiva, positiva, negativa. La fuerza de atracción entre estas dos, así. La fuerza de atracción entre estas dos, así. Aquí le llamo F1, aquí le llamo F2. Si entre estas dos se produce una fuerza de 10 y entre estas dos se produce una fuerza de 10, ¿hacia dónde se va a mover la carga? Dibujan la carita del medio y van a notar que aquí lo empuja una fuerza de 10, mientras hacia el otro lado lo está arrastrando una fuerza igual de 10. ¿Hacia dónde se va a mover? Yo le pregunto ahora. Se queda quieto. Se queda quieta, exactamente. No se olviden de la base de la electroestática. Lo que avanzamos primero, ¿se acuerdan que les dije que primer bimestre me iban a preguntar preguntas así, ¿no? De dos carguitas. Luego le ponen 3, luego 4 y lo van empeorando. ¿No? Es este ejemplo. Lo que quiere saber cuál campo eléctrico influye. Olvidémonos del campo eléctrico y concentrémonos en la ley de Coulomb. Cuando respondamos la ley de Coulomb, vamos a poder responder. Ah, entonces sí se queda quieta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Aquí también esto tiene su propio campo, ¿no? Ahí está su campo eléctrico, con rojito. Profe, la ley de Coulomb es la donde está electrología. Sí, esta es la ley de Coulomb. La pusimos aquí en cuadradito porque aquí no se entiende nada. Salió torcida, salió. ¿Ya? Salió chueco. Esta es la ley de Coulomb, ¿no ve? La ley de Coulomb. Por ahora hemos hecho una breve presentación. La verdad que yo lo veo bastante simple. Está digerible, está por ahora. ¿No ve? ¿Se entiende? Sí, profesor. Está bien. ¿Ya? ¿Dudas? A ver, alguno de sus compañeros, tal vez. ¿Alguna duda? En el examen vamos a llevar hasta magnetismo. Sí, vamos a llevar hasta electromagnetismo, electroimanes. Recuerden que no es un examen práctico, es un examen teórico, ¿ya? Por lo tanto, no, por eso es que no hacemos ejercicio, no me estoy metiendo, pero sí les doy una idea que si estuviéramos en sexto, lo que tuviéramos que hacer, ¿no ves? Ya, no hacemos ejercicio, solamente quiero los conceptos y las unidades. Pregunta de examen, la ecuación de campo eléctrico, sus unidades. ¿Ya? Ahí está. Tal vez la ecuación de la ley de Coulomb, ¿no? Saber. El valor de la constante, por ejemplo, no lo he dado porque tampoco me interesa que memoricen cuánto es el valor de la constante, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Pregunten ahora, ¿ya? Pregunten ahora. Profesor, una pregunta. Del lado derecho de arriba, donde está la E negra, ¿qué dice ahí? Ah, claro. Dice acá. Voy a hacer para allá. Es la cámara. ¿Ya? Ese efecto de ojo de pez no me gusta. Dice campo eléctrico E mayúscula es igual a la fuerza dividido entre la carga sub 0. Sus unidades, campo eléctrico E mayúscula vector es igual a Newton sobre Coulomb. Es decir, Newton es N y Coulomb es C. ¿No ves? Eso dice.
Aquí dice Newton sobre Coulomb. Coulomb se escribe así. Así se escribe como acá. Creo que no se ve. Hasta que se vea. Ahí se ve, ¿no? Coulomb. ¿No ve? Ahí está, jóvenes, aún. ¿Qué más? Vamos con las dudas. ¿Hay dudas? No hay dudas. Si no hay dudas, vamos a quedar el día de hoy aquí y los espero mañana, misma hora, por el mismo canal. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, finalizamos la clase ya. Que tengan una excelente noche y mañana continuamos. Hasta ¿Ya? luego, hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Ya, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.